a la que se han sumado pues varias personas como Rodolfo, Gerardo Ornelas, por ahí Jaime Rodríguez, que me está ayudando con temas de divulgar estas pláticas en los canales de YouTube. Y bueno, pues le cedo la palabra a Rodolfo. Adelante, Rodolfo, pues tienes el micrófono abierto. Ok. Procedo a presentar. Listo, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve. Va. Bueno, pues comenzamos, ¿no? El tema que vamos a tratar es Archimate. Bueno, ahí me faltó la M mayúscula, me acabo de dar cuenta, pero bueno. Cuando hacemos arquitectura empresarial, al final todo tiene un objetivo, ¿no? Y es lo que tenemos muchas veces que entender. El por qué hacemos todo esto, porque en el mundo de la arquitectura se trabajan muchas metodologías, muchos frameworks, para poder cubrir los objetivos de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, entiendo este grupo, parte de la iniciativa, hay mucha gente de IBM, el curso, por ejemplo, el Team Solution Design. IBM es una empresa comercial, uno de sus objetivos fundamentales y para lo que mucho existe es que es una empresa comercial. La labor de ventas es fundamental. Entonces, en este método que utiliza IBM, el CBM, por ejemplo, genera una serie de artefactos entregables que ayudan a esa labor para poder hacer la labor de preventa, venta e inicio de un proyecto, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, una serie de documentos como es la definición de proyecto, como es el documento de decisiones de arquitectura, las matrices de requerimientos, la tabla de requerimientos no funcionales, y etcétera, etcétera, ¿no? Y hay todo un paquete de entregables y documentos, catálogos, etcétera, que forman este paquete de información para esta metodología que se utiliza en IBM. Bueno, así como estas, pues hay varias. ¿Por qué? Porque depende mucho del sentido de para qué funciona una organización. Bueno, cuando se definió lo que es Archimate, se intentó hacer algo agnóstico. Muchas veces, bueno, cuando estamos en grupos técnicos usamos la palabra agnóstico, es tratar de decir, bueno, no depender de fabricantes de tecnología, ¿no? Aquí vamos más arriba. Aquí lo que se trata es de ser agnósticos de la industria, tratar de hacer algo que abarque a la industria aeronáutica, a la industria de energía, a la industria bancaria, financiera, etcétera, 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 ¿no? Es un esfuerzo y al final, bueno, siempre la realidad no se alcanza y hay que hacer ajustes y todo y nos tiene que dar la libertad pues para poder utilizar las herramientas tal cual y las definiciones y poderlas aplicar a lo que ya es algo muy específico. Bueno, de eso se trata Archimate. Archimate nos permite poder modelar una organización para tener una idea, para tener una visión precisa de lo que se tiene y planear lo que se necesita. O sea, de tener el pasado, el presente y el futuro. No quede en la ocurrencia. Eso es clave, porque muchas de las veces en proyectos donde yo he participado, no, pues es que en una reunión hace como 4 años se dijo, se platicó, ahora está en la mente de 1 o 2 personas, pero todos los demás o se les olvidó o de hecho ni estaban, ¿no? Entonces, por eso es importante, es clave, un repositorio de información con todos los modelos de la organización en donde vayamos viendo la historia, viendo el futuro y en donde se nos permita poder hacer una planeación. Entonces, Archimate permite eso. ¿Okay? Empezamos con en este slide. La arquitectura tradicional, como de lo que más utilizamos, pues nos describe aspectos de la construcción y el uso de los edificios, ¿no? En base a estilos.
las organizaciones también utilizan la arquitectura, diseñadas, definidas y construidas. Y así como cada estilo arquitectónico tiene sus propios marcos de trabajo y metodologías, por ejemplo, tenemos las columnas de estilos griegos y romanos, los estilos minimalistas, los estilos barrocos, y cada uno tiene sus aspectos, sus elementos, sus definiciones, algo que nos permita entender el cómo construir, el cómo definir, los alcances que debe tener cada una de estas obras, ¿no? E igual, en Archimate también se utiliza la parte de arquitectura y tenemos una serie de diagramas en donde nos enseñan para las organizaciones, empresas o instituciones un propio estilo de operación. Evidentemente, y lo que comentábamos, dependen del mercado, dependen de sus servicios, dependen de su sentido social, dependen de las necesidades, etcétera. O sea, debe ser una definición que nos dé toda esa libertad. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de diagramas que llevan a cabo arquitectos empresariales para poder describir, analizar y visualizar construcciones y operaciones de procesos de una organización, de estructuras organizacionales, de flujos de información, de los sistemas de tecnología e infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama, tener una visión estratégica. Metas, cursos de acción, los recursos que vamos a utilizar, las capacidades de una organización para alguna estrategia que se defina, ¿no? Tenemos una visión de un tipo cadena de valor, en donde tenemos un encadenamiento de pasos, una serie de procesos que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, es un diagrama de un metamodelo, ¿sí? En donde la clave y lo fundamental son muchos elementos, cómo son sus relaciones. Toda esta definición resulta ser la base de toda una arquitectura empresarial para una organización. Digo, se ve compleja, pero no, o sea, es común encontrar este tipo de definiciones, ¿no? Aquí tenemos un diagrama en donde vemos una cadena de valor, en donde podemos ver cuáles son los valores que pensamos conseguir en cada una de las fases de las que se compone, y cómo cada una de estas fases, cómo va a estar soportada con qué capacidades. Y aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de capacidades de una organización. Entonces, si se dan cuenta, aquí, este es solamente un ejemplo, solamente una muestra de todo lo que se puede llegar a requerir en la operación de una organización. Más tipos de diagramas, ¿sí? Para definir lo que sucede en una organización, lo que fue, lo que es y lo que se busca hacer, ¿no? Entonces, Archimate es un lenguaje de modelado para la arquitectura empresarial. Nos proporciona, de aquí ya vimos algunos ejemplos de notación que nos permite describir, en serio y visualizar las relaciones entre las diferentes áreas de la organización, ¿sí? Al final, todo esto que se hace, y porque se le tiene que responder a alguien, lo que busca es cumplir con una definición de una estrategia empresarial, porque se le tiene que responder a la dirección, a los dueños o a los patrocinadores que están impulsando esta idea dentro de una organización, ¿sí? Y todo esto ayuda, todo esto sirve como una base, como una plataforma para muchas áreas, para el trabajo de muchas personas que tienen que hacer proyectos de automatización de procesos, que tienen que hacer definiciones o adquisiciones de líneas de producción, de contratación de nuevos recursos, de capacitación de la actual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se definen muchísimos planes a partir de estas definiciones que se obtienen al hacer un análisis de arquitectura empresarial, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de Archimate. Archimate se definió por primera vez a través de un proyecto que dirigió el Instituto de Telemática en Holanda, del 2002 al 2004, y que involucró el gobierno, algunas organizaciones, algunas instituciones, y utilizando como base ya había un estándar de la IEEE, de arquitectura de software,
para poder hacer una definición de arquitectura empresarial, ¿sí? Son 18 años, para algunos dicen, no, pues no es gran cosa, para otros pues ya es la prehistoria, ¿no? La tecnología sí es, pero pues bueno, hay que conocer un poquito más allá. En el 2008 se estableció que pasara bajo la administración y cuidado del Open Group. Foros, creo el foro Archimate, en donde pues ahí participan personas, empresas, instituciones, escuelas, institutos, etcétera, etcétera, ¿no? Y han hecho una serie de definiciones de versiones desde el 2009, que se publicó la especificación 1.0. En noviembre del 2019, el año pasado, ya casi un año, se publicó la especificación 3.1. Todo está ahí en el portal del Open Group, ahí están las especificaciones y hay muchísima más información que se podrá ver. Algo que se busca cuando se hacen definiciones globales, agnósticas, hablando, como ya lo comenté, agnóstico a lo que es la industria, la estructura de Archimate, los modelos que se utilizan, vamos a ver una definición a nivel conceptual. Como ya lo comenté, genérico y abstracto, ¿no? Los modelos conceptuales, al final, son colecciones de conceptos. Estos conceptos, a su vez, se forman de elementos, relaciones y sus conectores, ¿sí? No me voy a meter mucho en esto. Digo, además, un curso de Archimate son 3 a 5 días a veces y muchas horas. Aquí no tenemos tanto tiempo. Me voy a ir un poco rápido. Información hay muchísima ahí en el portal, ¿no? Y en muchos otros portales. Pero vamos a irnos aterrizando. Entonces, los elementos se clasifican a su vez en elementos de comportamiento, estructura, motivación y compuestos. Ahorita vamos a tratar de entender un poquito eso. Es más fácil a veces con ejemplos, ¿no? Y para poder tener un entendimiento de todos estos conceptos, la mejor forma es porque hay una serie de capas arquitectónicas con las cuales podemos clasificar todos estos elementos dentro de todos esos conceptos para crear todos estos modelos y cómo se relacionan. Lo que es el core de Archimate, la parte básica de Archimate, define 3 capas. La capa de negocio, la cual tiene, cuando utilicemos la capa de negocio, hay que tener una visión hacia el cliente o los usuarios, hacia el negocio, ¿sí? Y básicamente es buscar que se utilicen los servicios que resultan de los procesos de la organización, ejecutados evidentemente por los mismos actores de la organización. Entonces, con esa idea, construimos la capa de negocio, ¿sí? La capa de aplicaciones describe a su vez los servicios de las aplicaciones que se utilizan en el negocio. ¿Okay? Y la capa de tecnología, quien describe los servicios de procesamiento, almacenamiento y comunicación que requiere la capa de aplicación, que entrega servicios de aplicaciones a la capa de negocio, quien a su vez define los servicios que se entregan a los clientes, usuarios o negocio. ¿Okay? Idea. Y dentro de cada una de estas capas tenemos elementos. Todos esos elementos se relacionan y con eso se construyen los modelos. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando mucho del concepto servicio. Buscamos, cuando hablamos de Archimate, un poquito alinearnos con esa idea, con la orientación al servicio, ya que es muy importante que entre las capas se puedan también existir estas relaciones posteriormente que hay entre los servicios. Que bueno, vamos a ver nada más por encimita y nos vamos a ir a algunos ejemplos. ¿Alguna duda hasta acá? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pasamos. Dentro del corazón del framework de Archimate, tenemos lo que son las 3 capas y tenemos algo que se le llaman los aspectos de diferentes tipos de estructuras, que es un poco el comportamiento de esos elementos. Tenemos los elementos para estructura pasiva, que son los que realizan el comportamiento
objetos, por ejemplo, de información ya de la capa empresarial. Pueden ser objetos de datos en la capa de aplicación o pueden representar objetos físicos. Eso es estructura pasiva, ¿sí? La parte de comportamiento son lo que es el comportamiento que realizan los actores de la organización, procesos, funciones, eventos, servicios, ¿sí? Son esos elementos estructurales que se asignan a todo lo que es un comportamiento. Y finalmente tenemos los de estructura activa. Son esos elementos, son los actores comerciales, los componentes de las aplicaciones, los dispositivos que están dentro de la parte de... Son sujetos de actividad, ¿sí? Esos son los de estructura activa. Entonces, ¿qué es importante entender también? Que estos elementos y estas definiciones es un esquema global, ¿sí? No hay que limitarse. Archimate invita a no ser muy purista, ¿sí? A pesar de que, bueno, conozco arquitectos que son bastante puristas, pero el mismo Archimate hace un esfuerzo por tratar de que no se sea purista con todas estas definiciones, porque inclusive por eso mismo esa especificación ha venido cambiando, evolucionando y ahorita lo vamos a ver, porque bueno, aquí estamos viendo solamente el core. En la última especificación de Archimate tenemos ya una ampliación, ya se agregaron unas capas y un aspecto adicional. Está el aspecto de la parte de estrategia, que bueno, antes se integraba dentro de la parte de negocios, se separó porque ya es clave, es fundamental, es uno de los corazones, uno de los pilares del porqué de la existencia de Archimate. Por ejemplo, la capa física dentro de lo que es tecnología, ¿sí? Porque la idea es separar un poquito la parte de poder modelar las instalaciones y equipos físicos, redes de distribución y materiales, ¿sí? En este caso, bueno, y también se definió la capa de implementación y migración para poder modelar aquellos programas y proyectos. Todo el tiempo estamos haciendo adaptación y migración en todas las organizaciones que son activas, que lleguen. Y por último, bueno, pues tenemos un nuevo aspecto, todo lo que es motivación, ¿sí? Vamos a hablar posteriormente un poquito más del aspecto de motivación. Tiene unos nuevos elementos que son claves y fundamentales para una nueva serie de diagramas que, bueno, vamos a ver un poco más adelante. La parte de los elementos de estructura y comportamiento, tenemos ya comentamos los de estructura activa, ahí hay lo que es colaboración e interfase. Los de comportamiento tenemos la parte de procesos, funciones, iteraciones, interacciones, servicios y eventos. La idea es aquí poder ver que, bueno, los elementos se pueden identificar con ciertos iconos, ¿sí? Y estructura pasiva, pues, bueno, es ese cuadrito. Básicamente son repositorios, datos, etcétera, etcétera, ¿no? Este es algo más muy, muy básico, es de lo que más se utiliza, pero bueno, es importante saberlo a nivel global. También hablábamos de que en el esquema de definición de Archimate, además de los elementos, tenemos la parte de relaciones. Aquí también lo voy a ver así de manera muy, 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 muy global, es muy profundo, porque es ahora sí que cómo se van a relacionar, valga la redundancia, los diferentes elementos y las diferentes capas. Entonces, hay una definición para poder hacer un buen uso de las relaciones. Entonces, dentro de las relaciones tenemos 4 tipos de relaciones. Tenemos este catálogo, toda una taxonomía. Relaciones estructurales modelan la construcción o composición estática de las de dependencia, dar soporte a otros elementos. Las dinámicas, para modelar dependencias de comportamiento y otras, ¿no? Ahora sí que lo que exista. Y tienen un from y un hasta, ¿no? O sea, pueden ir en un sentido o en otro. Y también tenemos las conjunciones, el y y el or, ¿ok? Dentro de cada uno de estos catálogos tenemos a su vez toda una serie de tipos de las relaciones. Por ejemplo, estructurales, realización, asignación, agregación, composición, las de dependencia, asociación, influencia, acceso al servicio, dinámicas para desencadenar o de flujo,
y la especialización de otras relaciones. Cada una de estas, como les digo, esto, pues, el objetivo ahorita no es irnos a la profundidad de esto, sépanlo. Hay mucho material en internet y bueno, y hay cursos y certificaciones para todo esto, ¿no? Vamos a hablar de los, muy rápidamente también, de los elementos nuevos que están en la nueva especificación. Son claves, ya son fundamentales, por eso se definieron. Las de motivación, es importante identificar lo que es el stakeholder, los drivers, la parte de valoraciones, evaluaciones, la parte de metas, todo lo que es entregables, todo lo que es principios, requerimientos y todo lo que son restricciones, los constraints, ¿no? Un ejemplo, en un proyecto en donde participé, se trataba de que se construyeran arquitecturas de proyectos, se presentaran al gobierno de arquitectura para dar el visto bueno, porque ahí es donde se autorizaba la lana. Pero pues se necesitaba conocer la arquitectura, objetivo y de solución. ¿Por qué? Porque al final el objetivo es el deber ser y la solución es lo que se puede hacer. Y la diferencia, pues eran mucho lo que, ahora sí que entender toda la serie de restricciones que existían en los proyectos, ya sea por cuestiones de presupuesto, ya sea por cuestiones de tiempo, ya sea por cuestiones de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era una buena práctica. Bueno, no era, es una buena práctica, porque al final existe un motivador, ¿sí? Parte de cómo se deben hacer las cosas bien y además tener una planeación para siempre poder lograr conseguirlo, ¿no? Entonces, ese yo considero es un buen espíritu. Ahí, bueno, yo le llamé una desviación porque, bueno, al final decidieron manejar los constraints como si fueran desalineaciones y al rato hasta buscaban cómo castigar, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. De estos elementos de motivación son claves, son fundamentales, ¿ok? Y también están los de estrategia, ¿sí? Esa nueva capa que se definió, en donde pues aquí ya tenemos el corazón, el origen, para llegar a lo que es esa automatización de procesos que todo el mundo busca. Las cadenas de valor, vemos qué capacidades tenemos, con qué recursos y los cursos de acción, ¿sí? Entonces, estos elementos también son claves, son fundamentales ahora, para poder construir todos esos diagramas que son requeridos. Algo que es clave en lo que es el uso de Archimate son los viewpoints. Al final, cuando yo defino un modelo de arquitectura, es una vista, es global, que podemos tener todos, pero evidentemente si yo soy de tecnología, o si yo soy de finanzas, o si yo soy de la dirección, de la mesa directiva, pues cada quien tiene un punto de vista. Entonces, se debe tener el todo, pero cada quien quiere ver lo que necesita ver. Entonces, los viewpoints en lenguaje Archimate están definidos. Es un subconjunto relevante de elementos y relaciones reunidos en un diagrama. Vamos a verlo así muy rápido aquí en la práctica. Y tenemos una serie ya de una taxonomía también definida para lo que son los viewpoints. Tenemos los puntos de vista básicos que utilizan el core, la parte de la capa de negocio, aplicación y tecnología. Tenemos los viewpoints de motivación. Ya lo comenté, es clave, es fundamental para la parte de administración de proyectos. Los viewpoints estratégicos. Al final, un arquitecto empresarial pega dentro de la organización. ¿Por qué? Porque se le puede ver así, o sea, en el día a día, las organizaciones, sean empresas, instituciones, qué sé yo, pues hay quien lo quiere ver, es una guerra que todos los días se enfrentan, ¿no? Entonces, si todos los días hay que ganarla, pues necesitamos una estrategia. Entonces, de ahí que se definió esta capa y es clave y fundamental porque pues, hay que tener una definición, actualización, un ajuste todo el tiempo pues, para poder lograr los objetivos, ¿no? Y la de los viewpoints de implementación y migración.
y tiene que ver mucho con la administración de proyectos y con todo lo que son las transiciones y cambios que hay en tecnología y que vivimos todo el tiempo, ¿no? Ok, ¿cómo modelamos? En particular este slide, ahora sí que lo cambio cada vez que tenemos una presentación, porque depende mucho de la audiencia, ¿sí? Como aquí tenemos una audiencia más o menos técnica, comienzo, es porque muchos de lo que buscamos es cómo automatizar la automatización de procesos, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es cómo llegar a la automatización de procesos, y para lograr eso, necesitamos, por ejemplo, los portafolios de aplicaciones, los portafolios de servicios y las funcionalidades. ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues con todo esto es como podemos construir un modelo de proceso, una arquitectura de proceso. Toda la parte de las tareas automatizadas, toda la parte de las tareas humanas, pues es sobre, bueno, hay que hacer un formulario que utilice este servicio para que llene estos datos que se requieren para alguna aplicación, ¿no? Una funcionalidad, utilizar una funcionalidad sobre usuarios o sobre recursos humanos o sobre manejo de recursos o de asignación de presupuesto, qué sé yo, ¿no? Todas las funcionalidades responden a utilización de servicios, aplicaciones y sirven para la automatización de procesos. Entonces, todo esto hay que tenerlo definido, todos los diagramas, ¿no? Los procesos surgen las cadenas de valor. Cadenas de valor surgen de haber definido y bueno, están en conjunto con las capacidades empresariales que responden a esas cadenas de valor para saber si las podemos o no construir. Capacidades está relacionada con funcionalidades y que está a su vez relacionada con portafolios de servicios y aplicaciones. Evidentemente, las capacidades pues, son recursos y a su vez necesitamos conocer que esas cadenas de valor, esas capacidades empresariales están dentro de cursos de acción, dentro de una estrategia que tiene metas entregables y cursos de acción que ya comentamos. Todo esto debe estar relacionado, ¿sí? Todo este trabajo, lo mencioné casi en un principio, se refleja el metamodelo, ¿sí? El metamodelo, ya lo comentamos, tiene que ver con encontrar y definir todos los elementos que vamos a usar para todos esos diagramas que mencionamos y cómo se van a relacionar entre todos ellos. Haciendo un zoom, como les digo, a veces sí es bastante trabajo, se ve complicado, la verdad es que no lo es natural, platicando con la gente va saliendo y cómo usas, qué utilizas y con quién trabajas y etcétera, etcétera, todo eso se va construyendo, es parecido a un modelo entidad-relación y de ahí surge lo que es el repositorio de arquitectura para poder contener todos estos diagramas. ¿Okay? Aquí estoy agregando un elemento más, que está surgiendo ahora sí que de todo lo que estamos viendo de la transformación digital, de la industria 4.0, ya va tomando forma, cada vez lo veo más en el discurso de las empresas de tecnología, lo que son los flujos inteligentes y los digital workers. Por ahí hace algunos, pues como 1 o 2 años más o menos, se hablaba ya de la industria 4.0, la transformación digital, formas tecnológicas y por ahí se saltaba el tema de las nuevas competencias o habilidades que se necesitaban para lograr estos objetivos y hablaban de sobre más de 200, 300 habilidades, había todo un catálogo ahí que se requerían desarrollar en el nuevo mundo, lograrlo, ¿no? Y ahorita, bueno, ya se habla de los digital workers, y de los flujos inteligentes. Es como una mezcla. Los digital workers vienen de trabajar de la nube, combinación de la nube, combinación de inteligencia artificial, máquinas de aprendizaje, RPAs, microservicios, servicios, combinado con la automatización de procesos, ¿sí? Asistente. Y para ello, los digital workers, inclusive ya se hablan de algunos workers, por ejemplo, la gestión de casos, ya lo que es la combinación de ambos elementos, automación de procesos y digital workers, es
es gestión de casos, es case management. Pueden analizar lo que es el arranque de los casos, investigar los casos, planear los casos, ejecutando tareas de notificación, procesamiento de formularios, procesamientos de referencias, autollenados repetitivos, los enrutamientos de los casos y generar resúmenes, ¿no? También tenemos Digital Workers para lo que es el cumplimiento monitoreo, para administración de datos. Por ejemplo, en administración de datos, que todo lo que es administración de contenido, estadísticas, verificaciones de personal, beneficios, inventarios, antecedentes, etcétera, etcétera. Como les digo, ya hay todo un tema. Veo que esto es algo que yo creo llegó para quedarse. Ya cada vez más fabricantes lo vienen tomando. Y digamos que ya se subieron, yo creo que hasta varios escalones, ¿no? O sea, ya la automatización de procesos forma parte de todo este nuevo mundo, ¿no? No sé si tengan, bueno, y todo esto a su vez, pues construido sobre tener identificadas otra vez, tener la arquitectura empresarial con funcionalidades aplicativas de negocio, portafolios de aplicaciones y servicios y capacidades empresariales y recursos, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta acá. Todo claro. O muy aburrido. No, para nada. Ok. Media hora de presentación y media hora de ejercicio, ¿va? Ejercicio rápido. Para hacer Archimate, tenemos muchas herramientas en el mercado. Yo voy a utilizar aquí ahorita una. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Estoy usando esta herramienta que se llama Archi. En el portal es archimatetool.com, pero existen muchas otras, Draw.io, Modelio y otras más, ¿no? O sea, cada vez hay quien agrega especificaciones de Archimate para poder hacer modelados, ¿no? Y bueno, les estoy hablando un poco hasta de las open source, hay de las que son de paga y profesionales, pues hay varias más, ¿ok? Y hay unas muy buenas, por cierto. Visual Paradigm, si algo se llama, es bastante buena. Me gusta mucho, por ejemplo, Modelio me gusta mucho porque puedes hacer una mezcla entre Archimate y BPMN para poder hacer algo así como case management. Lo puedes más o menos lograr. Hay unas que nada más son BPMN, hay otras que nada más son Archimate, pero bueno, hay que ir conociendo un poquito de todo esto, ¿va? Yo, aquí lo que les quiero enseñar es lo que comentábamos hace rato. Tenemos lo que son los viewpoints. Aquí tenemos la identificación de todas las capas, la capa de negocio, la capa de aplicaciones, la capa de tecnología, la capa de motivación, de estrategia, etcétera, ¿no? Y si yo decido, bueno, hay que enfocarse un poco, vamos a hacer utilizando el viewpoint de capacidades. Use esto. Las relaciones casi siempre son todas las mismas, pero en un mapa de capacidades se espera que se utilicen la parte de definición de capacidades, la parte de recursos y la parte de los entregables outcomes, ¿no? Si yo digo, yo quiero hacer algo de proyecto como tal, entonces aquí tengo negocio, tengo motivación, tengo estrategia, ¿no? Si yo digo, quiero utilizar application usage, esa es muy utilizada porque utiliza mucho lo que es servicios de negocio y la parte aplicativa. ¿Okay? Sin irnos a la parte física, aquí nos olvidamos de los fierros, solamente nos vamos sobre las funcionalidades de aplicaciones, servicios que entrega negocio. Esta es de las que yo he visto que más se utiliza. ¿Okay? Usage. Y pues bueno, aquí hay alrededor de 20 y tantas y pues si se van a la especificación, como recomendación hay 30 y tantos viewpoints que son recomendados y evidentemente, bueno, es como esto no está escrito en piedra, cada fabricante inclusive tiene sus propias propuestas. Por ahí vi un fabricante que ya está sacando unos viewpoints orientados a lo que es
todo lo que es el agilismo, ver cómo meter todo lo que es metodologías ágiles desde Archimate, cómo relacionar los sprints con Archimate y cómo relacionar, por ejemplo, una herramienta que tenga un repositorio de arquitectura. Por ejemplo, está esta herramienta de la compañía Mega, que se llama Hopper, la herramienta, cómo se relaciona con algunas herramientas a su vez de administración de proyectos como Jira para lo que es llevar la administración de proyectos, ¿no? Y también por allá he visto algunos viewpoints que están sacando para lo que es todo lo de Customer Journey, todo lo que es User Experience y todas esas algo X que se están definiendo en todo lo que es la transformación digital, que es necesaria, ¿sí? O sea, es importante ya empezarlo a modelar dentro de todo lo que es repositorio de arquitectura empresarial. Bueno, como yo les comentaba, algo que es fundamental, aquí estamos teniendo algunos diagramas, algunos mapas. Tengo por ejemplo, aquí estoy utilizando que es de estrategia. Yo estoy estableciendo que mi meta es, ahora sí que incrementar ganancias. Ahora sí digan en qué organización no tienen esa meta, ¿no? Y a su vez, pues bueno, yo aquí tengo algunos de mis submetes y mis costos, incrementar mis ventas, y aquí ya me voy hacia lo que sería lo que es mis entregables, como puede ser, quiero ahorrar en mi operación, la multicanalidad de las aplicaciones, para que a su vez yo logre después la unicanalidad de mis procesos. Pero bueno, pues muchas de las veces si yo quiero lograr estas metas, pues necesito un curso de acción que es estandarizar productos de vendedores, lo que me puede llevar a la pérdida de clientes. También hay cosas que restan y las tengo que identificar. Es parte de la labor de un estratega. Y de ahí pues nos vamos a los cursos de acción, en donde están definidos los procesos, y aquí tenemos la parte de la definición de capacidades y recursos con los que cuenta la organización, ¿no? Entonces, así como tenemos en la estrategia, digo, aquí podríamos empezar a crear todos esos mapas y irlos relacionando a través de cada uno de estos elementos que vamos construyendo. Yo puedo tener mis mapas de capacidades y tener identificado, como les digo, al final, a este nivel de arquitectura empresarial, no todos estos artefactos entregables, catálogos, etcétera, etcétera, les sirven al área de TI. Sí les sirven al área de TI, pero les sirven a todos los demás. Porque a lo mejor aquí identificamos, oye, nos hacen falta estas capacidades, nos hace falta o requerimos esta funcionalidad dentro de esta capacidad porque se va a utilizar este curso de acción y no la disponemos. ¿Y qué necesitamos para hacerla? Y hay que hacer planeación, hay que hacer proyectos y hay que ejecutarlo, hay que implementarlo. Y hay que hacer un diagrama de implementación de arquitectura empresarial que pues lleve todo ese control. Y a solucionar con todo un proyecto de agilismo que nos pueda pues, llevar a cabo esta actividad. ¿Okay? De aquí, bueno, pues como yo les comentaba, de los cursos de acción, por ejemplo, podemos obtener ya las cadenas de valor. Aquí tengo un ejemplo, una cadena de valor de pago a proveedores, en donde tenemos las etapas identificadas. Dentro de estas etapas las podemos, yo he visto, bueno, hay muchos tipos, hay básicamente dos tipos de cadenas de valor de manera formal. Ya en la práctica se utilizan las cadenas de valor con identificación de capacidades y funcionalidades para poder servir a cada una de estas etapas, o ya identificar cuáles son los procesos para servir también a su vez a estas etapas, que nos permitan ya pasar a lo que es el modelado de la arquitectura de procesos, que bueno, ese va a ser motivo de otra plática. Pero el BPMN tiene como base esto, la cadena de valor. Tenemos la parte de portafolios, por ejemplo, los portafolios de aplicaciones, los portafolios de servicios, tener identificados los servicios, microservicios. Aquí hay dos cosas que son importantes conocer, porque también depende de a quién esté orientado. Y ese es un trabajo empresarial. Tener identificados los servicios de negocio, así que se entregan a lo que son usuarios, clientes, negocio,
y cómo esos servicios de negocio se soportan con los servicios tecnológicos. Y cómo a su vez esos servicios tecnológicos, algunos están divididos hasta la parte de la atomicidad de los servicios o microservicios. Y aquí todo este trabajo, alguna vez me tocó hacer un proyecto por ahí, cómo todo esto lo llevas al área de finanzas para que transfieras, lo que es el costo de una operación a la parte importante de la operación de un negocio, como puede ser ventas. Entonces, de esta forma, las áreas de TI, por ejemplo, quien diga, es que TI cuesta mucho, pues quiere decir que en esa organización no hacen arquitectura empresarial. TI no cuesta mucho, es un costo, pero al final, ese costo se traslada a la operación fundamental de la organización de la institución, que puede ser ventas, que puede ser servicios, que puede ser qué sé yo, ¿no? Consumidores. TI no es consumidor de sí misma, se ofrece los servicios y los servicios los consumen otros y esos a su vez son quienes lo pagan, ¿no? Me gustó ese proyectito porque sí se sacó toda una estadística financiera, específicamente de quién usa qué y cómo se distribuye el gasto, ¿no? Como ejemplo. Les comentaba, bueno, además tenemos lo que son en la parte de arquitectura, en general tenemos dos tipos que yo he visto que se utilizan, lo que son las arquitecturas Assist2B, el cómo funciona y el cómo debiera funcionar. Como yo les comentaba, muchas de estas a su vez se relacionan también un poquito como lo que serían los objetivos solución, ¿no? Para poder identificar cuáles son esos proyectos de implementación o esas fases de implementación que van a ser requeridos para que, bueno, por ejemplo, típico ejemplo de proyecto, ¿no? La información se manda por correo, se manda por mensajería, se digitaliza y pues a pesar de todo, de que como que ya hay una, pues, es muy repetitiva, es muy tardada, se pierde información, a tener que pues todo se llena en base a formularios, se hace en línea, y bueno, y aquí ya, como yo les comentaba, conforme la información se va incorporando de manera digital, pues ya se puede ir procesando, ya tendríamos todos esos digital workers empezando a trabajar con toda la información para que no solamente haya una automatización de proceso, sino hay una entrega de recomendaciones para tomar acciones, hay monitoreos, hay alertas, hay un montonal de cosas ya hoy que pues pueden agilizar y optimizar las actividades de negocio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de arquitectura objetivo solución de un pago a proveedores, la parte de canales, la parte de backend, cómo se van modelando. Tenemos algunos elementos activos, pasivos y de comportamiento como tal, ¿no? Arquitecturas de procesos. Aquí nada más, como yo les comentaba, este nivel podemos tener nuestra cadena de valor con la parte de, dentro de cada una de las etapas, qué procesos, subprocesos podemos ya ir identificando. Y ya después de esto, pues ya se le puede entregar como un nivel 0 de profundidad para lo que es la arquitectura de procesos y ya para después pasar a identificar actividades humanas, actividades automáticas, ojos y qué sé yo, ¿no? Y ya después, pues, bueno, a las automáticas, cómo se ejecutan, cómo se ejecutan, ¿verdad? Y lo que último que les comentaba, tenemos la parte de varios, donde la idea, bueno, aquí he visto diferentes tipos de actividad, de posibilidades, ¿no? O sea, se tiene que hacer una definición sobre el cliente. Por ejemplo, bueno, pues tenemos aquí 3 etapas. Hay una reparación de una unidad, cuestión de seguros, la entrega de la unidad y seguimiento a una incidencia, ¿no? Tenemos diferentes canales para estar en contacto con el cliente, plataforma web, Facebook, tenemos algunos puntos de contacto y pues tenemos identificadas diferentes interacciones y sobre qué procesos actúan. Entonces, aquí lo tengo modelado. Algunas herramientas de Customer Journey, de User Experience, pues es ahora sí que ya cuando esto lo ponen en producción,
etapas se ven las caritas y de los clientes que están molestos y de los que están contentos, y esto pues nos ayuda a identificar dónde hay mala atención al cliente. ¿Sí? Y algunas herramientas que ya he visto bastante avanzadas, inclusive van generando de manera dinámica, en donde hay una mala atención, se crean nuevas vistas para poder obtener más información, todo de manera dinámica, y se pueden ir reemplazando fronts y poder seleccionar cuál es el front que más le gusta a la gente para poder llevar a cabo la actividad. Pues puedo tener 3, 4, 5 prompts y poderlos irlos probando en base a lo que es User Experience, generando los modelos de Customer Journey, y la selección la toma el cliente, ¿sí? El usuario de estos aplicativos, en base a esa calificación, esto sí me gustó y hay quien no le agradó, y conforme a eso, pues ese es el prompt que se va escogiendo, ¿no? Entonces, pues como les digo, ya es parte de todo ese trabajo que se debe hacer. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Reclamos? Bueno, este es el material que había yo preparado. Dije, más o menos es 1 hora, y como les comentaba yo, se puede profundizar muchísimo. Bueno, sí me faltaba una última. Permítanme. Precisamente, se los voy a poner en el WhatsApp, porque creo que se borra visión, pero pues son las referencias de las que comentamos, de los sitios que de principio pues, les estoy recomendando. Pero pues si entran a YouTube o a, ¿cómo se llama esta otra plataforma? Que empieza con V, no la recuerdo ahorita, donde hay también videos. Vimeo. Pueden buscar tutoriales, cursos, y pues ahora sí que hay un montón de referencias. Listo, creo que ya lo están mirando ahí. Entonces está el sitio de Open Group, en opengroup.org, en el foro de Archimate. En el sitio de YouTube hay una lista de reproducción de Archimate con algunos, hay como 5 o 6 cursos, pláticas, bueno, son seminarios interesantes. Y pues como yo les comentaba, los sitios de creadores de herramientas de modelado, por ejemplo el de Visual Paradigm, me gusta mucho por las guías de aprendizaje. Esa es una herramienta de costo. Muy padre su herramienta, por cierto, pero bueno, tiene un costo. Pero las guías de aprendizaje están tan padres, están muy bonitas, echenles un ojo por ahí. Ya les comentaba, les mostré Archi de Archimate Tool. Y ahorita que el que me está gustando un poco más, que lo voy a empezar a usar más, yo creo que es Modelio, porque me ayuda a hacer toda esa integración, todo ese relacionamiento, simulando lo que sería un metamodelo. Yo les comentaba hace un momento que las herramientas profesionales de arquitectura empresarial pues, requieren de un metamodelo para poder construir todo lo que son las vistas, diferentes tipos de lenguajes. Lenguajes de notación, como es Archimate, como es BPMN, como es MMN, como es DMN, y UML, y SOAML, y varias cosas más, ¿no? Un ejemplo, que ya les comentaba, está esta herramienta Hopex de Mega. También pueden entrar a ese portal como tal, está muy bonito, pues es una visión de arquitectura empresarial, ¿no? Muchos seminarios de cómo se utiliza para diferentes tipos de industria. Yo les comentaba, se busca que todas las herramientas sean agnósticas a la industria, pero después hay que darle ya una orientación específica dependiendo del tipo de industria que sea. Finanzas, bancaria,
farmacéutica, aeromanufactura, y manufacturas, hay muchos tipos de manufacturas, automotriz, y muchas más, ¿no? Pues, ¿cómo ven? ¿Dudas, preguntas? No, muchas gracias, todo claro. Gracias. Gracias, ¿Quieren gracias. la plática o requieren algo de más profundidad? No, sí estuvo muy interesante, Rodolfo. Para todos los chicos que se han conectado a la sesión, recuerden que pues esto forma parte de unas pláticas que tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche. Son pláticas abiertas de esta iniciativa que se llama Capítulo México de Arquitectura. Y bueno, pues agradecer a Rodolfo Castillo que preparó este material. Yo simplemente quisiera complementar algo de lo que vimos. Por ahí Rodolfo nos platicaba un poco de dónde surge este modelo. Ahorita me confirman si pueden ver mi pantalla. ¿Ya la ven, chicos? Sí. Bien. Bueno, por ahí recuerden que hay un de manera purista le llaman metamodelo, uno que explica otro modelo. Es modelar arquitecturas empresariales, pero está sustentado y basado en este estándar de la IEEE, que es el 1471. Ya habíamos hablado de él en alguna de las sesiones o pláticas que hemos tenido, chicos. Abstracción, también veíamos que el propio modelo que nos acaba de describir Rodolfo, pues tiene una serie de puntos de vista y de vistas, ¿no? Recuerden que cuando ustedes estén arquitectando, ya sea una arquitectura empresarial o una arquitectura de solución, la arquitectura que sea, pues nosotros debemos de generar y considerar distintos puntos de vista que están, como pueden ver en este modelo, pues están descritos acá, y que están resolviendo ciertas preocupaciones, como lo decía Rodolfo, de diferentes stakeholders, ¿no? Donde los stakeholders pues, pueden ser personas u organizaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor el director de finanzas tiene alguna preocupación, principalmente pues, enfocada a todo el tema de gestión y de administración de los recursos financieros, y pues nosotros podríamos estar generando ciertos puntos de vista y después asociándolos a vistas y las preocupaciones que pudiera tener ese stakeholder, ¿no? Y, por ejemplo, el director de tecnología de alguna empresa, pues podría tener otra serie de preocupaciones y también nosotros generar distintos puntos de vista y vistas para ir describiendo, pues, la arquitectura, ¿no? Bueno, lo quería mencionar porque el estándar que nos acaba de compartir Rodolfo, pues está sustentado en este otro, ¿no? Y el otro punto, cuando se habla de arquitectura empresarial, pues recuerden que deben de ir viendo también esas capacidades y esas ofertas que tiene la empresa, ¿no? Donde la empresa, la organización, institución con la que se esté tratando de definir una arquitectura empresarial. Después ya vienen otros tipos de arquitecturas, pero pues este estándar que nos acaba de compartir Rodolfo es muy importante e interesante porque les ayudará a modelar y pues, a empezar a tener otro elemento para poder definir, otro elemento gráfico y de modelado para poder definir esas capacidades, ¿no? Después ya las iremos alineando, como bien comentaba, pues algunos otros estándares de modelado de automatización de procesos, a lo mejor ya definiciones de arquitecturas de solución, pero pues Archimate es uno de los estándares que se utilizan cuando ustedes están tratando de definir y modelar las arquitecturas empresariales. Y una charla muy interesante. Le agradecemos a Rodolfo haber pues tomado el tiempo para preparar esta presentación. A todos los que se sumaron, pues cada miércoles nosotros estamos hablando de tópicos interesantes. La idea es pues, hacer sinergia, no importa el lugar, la institución en la que colaboremos, sino ir creciendo esta comunidad. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. Sí, Alan, Andrés Mendoza de este lado, igual para Rodolfo o igual para ti, Alan.
¿Cómo combinan el tema de la arquitectura empresarial cuando tienen, por un lado, los procesos desarrollados en ARIS? Ok, bueno, mira, yo, al final de cuentas, ARIS es una herramienta y sigue cierta estructura y a lo mejor definición. Si nosotros consideramos algún framework de arquitectura empresarial, pues básicamente uno de los más conocidos pues es TOGAF, ¿no? Que te habla de distintos dominios de arquitectura y uno de ellos es el dominio de la arquitectura de negocio, donde dentro de la arquitectura de negocio podríamos estar definiendo, como lo mencionaba en su presentación, Rodolfo, las capacidades de negocio y también identificando esos procesos de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ligamos? A lo mejor si la empresa, la organización tiene documentados sus procesos, puede ser en ARIS, puede ser en Visio, puede ser inclusive en un Word, pues eso lo podemos empezar a mapear con un modelo o utilizando un modelo como Archimate para ir generando esos, primero entendiendo ese mapeo de cadenas de valor y bajándolo a procesos. Esa es una manera de verlo. Sí. Ok. Sí, es que en varios lugares, digo, cuando uno obviamente es más tecnólogo, ¿no? Y este tema o herramientas que te ayudan a tener un mapa general en tema tecnológico, de repente choca mucho con la visión del proceso a nivel usuario final, ¿no? De alguna manera, que tiene involucrado ahí la toma de decisiones a lo mejor de algún director, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando uno está definiendo arquitectura empresarial es, digamos, apagar un poco el switch de lo tecnológico es importante. La mayoría de nosotros pues venimos desde con este background, pero haciendo una analogía, imagínense que nosotros vamos a diseñar una ciudad, chicos. Entonces el arquitecto, los arquitectos empresariales son los que hacen ese blueprint de la ciudad, no sé, la nueva Ciudad de México. Empezamos a ver pues todos los temas de cuál es el objetivo, por qué queremos hacer una nueva definición de nuestra ciudad, cuáles deberían de ser pues distintos elementos que van a considerar nuestra ciudad, vialidades, transporte público, bueno, un montón de características, ¿no? Y entonces los arquitectos empresariales pues basados en ese objetivo general, pues deben estar haciendo definiciones. Luego vendrán a lo mejor los arquitectos que hagan, no sé, el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? O Torre Mayor, que regularmente son los arquitectos de solución o algunos arquitectos, pero pues el arquitecto empresarial, como decía Rodolfo, pues es el estratega, el que tiene esa visión, el que entiende el objetivo y el que puede utilizar modelos como Archimate o frameworks como TOGAF o como SACMAN o algunos otros de arquitectura empresarial y algunos otros frameworks que van a estar ayudando o soportando las definiciones que hagan, ¿no? Frameworks como GIL, frameworks como, pues si lo vamos a hacer de manera ágil como SAFe, si es un tema de Scrum escalado, un framework, bueno, lo voy a llamar framework porque a algunos no les gusta que les llamamos metodologías, ¿no? A los temas, no me voy a meter en esas discusiones bizantinas, pero bueno, frameworks de gestión, a lo mejor frameworks de procesos. La vez pasada hablábamos de un framework para la definición de procesos de negocio y que también se podía estar especializando por industria y por diferentes pues, categorías, ¿no? Entonces el arquitecto empresarial pues tiene que conocer y tener en su caja de herramientas esos distintos elementos para poder hacer ese planteamiento. Ahí Alan habla. Perdón, es algo que comentabas bien específico, digo, me tocó participar en un proyecto donde usaban ARIS, pensando en la parte del modelado de la arquitectura de procesos en particular, porque ARIS abarca en muchos dominios de la arquitectura, pero bueno, enfocado en lo que es arquitectura de procesos. Pensaban en la automatización como tal, pero resulta, o sea, ¿qué es clave cuando haces arquitectura de procesos? Aplicar una metodología. Volvemos a lo mismo. Si no hay metodologías dentro de lo que es arquitectura empresarial y sus diferentes dominios, es muy difícil poder llegar a la ejecución. La arquitectura más tradicional que existe son los niveles de profundidad en arquitectura de procesos. Okay. Entonces, cuando no hay un acuerdo en eso, es bien difícil que el negocio vea plasmado su trabajo, su esfuerzo en la parte de ejecución tecnológica. Siempre es que yo pedí y es que me entregaron y es que no hicieron y
porque no se definen los niveles de profundidad. Entonces, cada quien hace sus procesos como Dios les da a entender, y aquí ya está el modelo, y construyenlo así. Y los tecnólogos, pues ahora sí que construyen lo que entienden, y a lo mejor no es lo que quería el negocio, ¿no? Porque no hay definidos esos niveles de profundidad. Créanme, cuando yo llegué a ese proyecto nos pasamos como 5 o 6 meses construyendo procesos que nadie quiso. Porque el negocio no es lo que pidió, y pues cada quien, o sea, negocio modeló lo que quiso y tecnología construyó lo que entendió. Así fue ese proyecto durante 5 o 6 meses, ¿eh? Bien difícil, hasta que ya me creyeron de que vamos a definir niveles de profundidad y mira, y vamos dando paso a paso. Ya hasta entonces como que empezó a medio agarrar camino esa práctica, siguiendo esas metodologías. Pero, pues bueno, o sea, como yo lo veo, es parte de ese proceso de transformación que requieren las organizaciones, ¿no? Sí. No es sencillo, por supuesto, ¿eh? Sí. Y es costoso muchas veces, pero bueno, eso me tocó ya verlo una vez. Muy bien, ¿no? Sí. Aquí, es el pan diario, ¿no? Aquí, Alan, si me permites dar, bueno, un poco de mi experiencia. Hola, Raúl. Hola. Bueno, nada más hay un contexto rápido. Yo, bueno, ya llevo más de, 15 años trabajando. Inicié del lado de tecnología. En estos últimos 4 años he estado ya del lado de negocio. Y pues bueno, sí tienes que cambiarte el chip para poder tratar de dar las mismas soluciones, pero ahora del lado de negocio, como decía Alan. Y sí, o sea, esto de lo que me gustó que presentó Rodolfo es bastante pragmático, porque parece que por lo que veo que funciona a diferentes niveles, y no solamente se enfoca en el aspecto tecnológico, sino puedes agrupar diferentes y alinear, que es lo que yo me he estado enfocando en estos últimos 3 años, las expectativas del usuario final, porque aquí algo que nosotros hemos definido es que una cosa es el usuario final, otra cosa y otra cosa muy diferente es el cliente. No sé si ustedes han visto esta caricatura donde dice la diferencia entre un cliente y un usuario, ejemplificándolo con unos papás que compran un juguete colgante y ellos son los clientes, pero el usuario es el bebé. Los bebés están, los papás que son los clientes están fascinados por el colgante para el bebé, pero el bebé ve unas cosas raras que no les da sentido y él es el usuario final. Entonces, esta es una caricatura que demuestra muy bien cómo se tienen que alinear las expectativas de lo que quiere el usuario final, el cliente y quién lo va a desarrollar. Esto, por lo que veo, Archimate te ayuda como a tener esos diferentes niveles, ya que a nivel negocio, y a mí me ha tocado lidiar con gente que no tiene ni un ápice de tecnología y le tienes que hablar casi como un niño de 5 años y explicarte de manera simple y concreta por qué se tiene que hacer algo y haciendo diferentes analogías para que ellos tengan el contexto del por qué. Obviamente, ustedes que tienen, podemos hablar de tecnologías, versiones, etcétera, un SOAP y de diferentes aplicaciones, etcétera, no necesitan una explicación tan alto nivel y pueden entenderlo de manera más clara, pero sí es esa parte que toca al cliente, ya sea al negocio, no importa a qué nivel esté, es importante dar. Y como decía Alan en su ejemplo, Archimate te puede ayudar justamente a esto, a llevar estos diferentes niveles de detalle. Y bueno, yo no me iría con un ejemplo así tan alto de una construcción de una ciudad, tan simple como construir una casa. El arquitecto es el que diseña la casa, ¿ok? Y tiene el plano general, pero va a haber uno que es el responsable de la instalación eléctrica y va a utilizar unos planos y una simbología diferente, otro que va a diseñar la parte
de la instalación hidráulica, ahí va otro que va a utilizar diferentes partes de la casa, y a final de cuentas todos esos diferentes diagramas van sobre una misma arquitectura y no están peleados, son solamente diferentes representaciones. Tú le enseñas el diagrama eléctrico a alguien a alguien que es hidráulico y no lo va a entender, ¿no? Pero si se queda en ese nivel, por lo menos ya sabe que sí existe ese detalle, y quien entre a ver la parte eléctrica va a saber exactamente qué tiene que hacer y cómo está construido. Quien vea la parte hidráulica igual, quien vea la parte estructural de la misma manera. Y creo que este Archimate te ayuda a dar esos diferentes niveles. Si quieres un detalle alto nivel para negocio, para explicarle el qué, el cómo y el por qué se tiene que hacer algo, lo tienes a ese nivel. Pero ya si quieres entrar ya con un programador, un arquitecto, alguien de seguridad, alguien de infraestructura, ya te vas como que llevando al siguiente grado de detalle, donde ya le explicas ese tipo de información. Y me parece bastante valioso que exista esta marca de trabajo, referencia, metodología, como quieran llamarle, porque le da una estructura y te permite tener de alguna manera un cierto orden y control de la información que se tiene que manejar para un proyecto. Yo actualmente estoy en un proyecto en el cual queremos desarrollar una aplicación, un front, que tiene relación con diferentes sistemas, core, etcétera, aquí en México y en otros lados, y obviamente sí nos cuesta un poco de trabajo el que gente que no es tecnológica entienda esto, y gente que sea de tecnología pero que ve solamente conexiones o arquitectura tenga ese mismo entendimiento. Les aplaudo el que hagan este tipo de actividades, porque me da a mí muchas ideas de cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo, y que independientemente de qué herramienta vas a usar, si Aris, Jira, Visio, Word, un PowerPoint, etcétera, tener la capacidad de poder estructurar esa información de forma que te sirva. Así es, Raúl. Y de hecho, lo que tú comentabas son los viewpoints, y uno de ellos, ¿cómo tú le explicas a alguien de negocio que un servicio o un microservicio que se llama datos empleado y con un payload y con una respuesta y no sé qué? Mejor háblale de funcionalidad. Una funcionalidad aplicativa, una funcionalidad de negocio que va a responder dentro de una capacidad que tiene la organización. Y verás que te van a entender. Sí, ahí te voy a poner un ejemplo que yo tuve hace 3 años, en un proyecto con una aseguradora. Había más de 14 áreas relacionadas. Híjole, no, sí, fue bastante complejo, y cuando tú le decías, no, es que tenemos que tener esta información que viene de acá y se conecta, pero a través del data power, y ellos se quedaron así como, ¿qué de rayos es un data power, no? Cuando lo subimos más de nivel, le dijimos, mira, ve, de este sistema nosotros vamos a consultar el nombre del asegurado, de este sistema cuánto es lo que está pagando, de este cuánto se le va a cobrar, de este cuándo se emitió la póliza, y así sabían ellos cuál era el impacto y qué áreas de negocio eran con las que se tenía que hacer relación en el proyecto, y funcionó. Digo, no tenían esto de Archimate, pero el hecho de que pudiéramos abstraer esa información ayudó a que el proyecto y la expectativa y los impactos con los diferentes involucrados se hiciera de una manera más fácil, aunque no hubiera formalmente una arquitectura de este estilo, ¿no? Sí, así es. Sí, no, cuando tú abstraes toda esa parte tecnológica y empiezas a hablar de, en lugar de irte a la parte de fierros y software, empiezas a hablar de funcionalidades, de capacidades, de procesos, de servicios a nivel negocio, etcétera, es muchísimo más sencillo.
Pero sí es clave, sí es importante hacer los modelos, porque al final, porque el rato que vayas con el programador y le dices, oye, es que la funcionalidad tal dentro de la capacidad, pues él te va a quedar con la cara de what, ¿no? Sí, ¿Y de qué me habla? Yo me sé los nombres de los servicios en el API Gateway, ¿no? Pero pues no me hables de eso, ¿no? Sí, y exacto, y ahí tú ya con el programador ya puedes llegar a decirle, oye, este stop necesitamos que ahora sea un REST, ahora necesitamos que el API, esta nueva API se integre al servicio y ya el programador va a saber, pero si tú te vas con el director de finanzas, tesorería, de pagos, él va a decir, ¿y eso qué se come? ¿Para qué funciona? Sí, totalmente de acuerdo, chicos. Y por ahí Rodolfo mencionaba un punto también muy importante cuando están pues, en el planteamiento de los ecosistemas, que es el portafolio de aplicaciones, ¿no? Eso nos va para algunos stakeholders, pues, bueno, para todos, pero para algunos será de mucha relevancia, porque una vez teniendo ese portafolio de aplicaciones también se pueden tomar decisiones, ¿no? De cómo simplifico, cómo las muevo a la nube, o no las muevo a la nube, las doy de baja. Bueno, pues todo va entrelazado y modelos como Archimate y los puntos de vista que define, pues nos pueden servir a nosotros como arquitectos para llevar esas conversaciones con los distintos o las distintas audiencias, sean tecnológicas o no tecnológicas, ¿no? Sí, y bueno, creo que a ti ya te había comentado algo similar. Yo como lo estoy manejando a nivel de alta dirección, este cambio del front que queremos que se realice, literalmente le estoy diciendo, a ver, hagan de cuenta que tenemos un bocho y lo hemos estado tuneando todo este tiempo. Ya el bocho lo podemos seguir tuneando, pero nos va a salir más caro tunearlo que comprar uno nuevo. Entonces, ustedes nos dicen, ¿quieren que sigamos tuneando el bocho o compramos un auto nuevo que esté específicamente hecho para lo que necesitamos? Sí, correcto. Y a lo mejor otro tip que les puedo dar, pues regularmente siempre es a lo mejor la batalla entre las áreas de negocio y las áreas de tecnología. A veces es cambiar la palabra de costo por inversión, chicos. Y a lo mejor ahí es cuando la conversación se vuelve más interesante, ¿no? Que las áreas de negocio no lo vean como un costo, sino más bien dicho como una inversión, ¿no? Y evidentemente también, pues, no solamente desarrollarnos en la parte técnica, sino ir viendo otras capacidades que nos llevarán o habilidades que nos llevarán a tener esas conversaciones precisamente con esos niveles ejecutivos o con los decision makers, ¿no? A nivel económico, ¿no? Es decir, otros modelos y otras técnicas que podemos estar utilizando para poder influenciar sobre la toma de decisiones, ¿no? A nuestro favor. Sí. Justo yo manejo, te digo, ese ejemplo diciéndoles, a ver, dejemos de gastar en algo que no nos va a funcionar y empecemos a invertir en algo que realmente al rato nos va a hacer reducir costos o nos va a incrementar los ingresos por más clientes, más ventas, menos retrabajo, menos gente trabajando en el área de soporte, menos incidencias, o sea, y así se habla mucho con gente que no es de tecnología. Tú les dices, esto te va a reducir a la larga, parece caro en una sola exhibición, pero a la larga te va a reducir costos o te va a generar más ingresos a la larga. Una pregunta, en su expertise que tienen implementando arquitectura empresarial con Archimate o alguna otra herramienta, ¿cuál es el tiempo promedio para poder establecer una arquitectura, ¿no? Dependiendo del nivel, obviamente, pero en un nivel, llamémoslo nivel 1, ¿no? De como que vamos a empezar a poner orden. Híjole. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, está muy padre lo que estamos platicando, pero ya cuando empiezas a hablar de tiempo y dinero es saber cómo, ¿no? O sea, más o menos, pues un proyecto de arquitectura hay que ver cuánto, ¿no? Sí, algo que es fundamental en los proyectos de arquitectura empresarial es identificar bien claro al patrocinador, al stakeholder. Es el que nos va a ayudar a mantener el proyecto. Porque lo que comentas, arquitectura empresarial
no tiene que ver con hardware y software, ¿eh? Tiene que ver con algo muchísimo más complejo, con el humanware. Por ejemplo, en el último proyecto donde estaba yo, había un centro de mejora en procesos. Había un área que se encargaba de la parte del portafolio de aplicaciones. Había otra área que llevaba lo que era el portafolio de servicios. Había otra área que veía la parte de consultoría en arquitectura. Otro grupo que llevaba lo que era el gobierno de servicios, que no veía lo del portafolio, veía el gobierno de servicios. Había otra área del gobierno de arquitectura. Imagínate involucrar a tantas áreas para ponerse de acuerdo. Llevó meses, ¿eh? Sinceramente hablando, llevó meses. Aquí yo te lo voy a tal vez a responder con una analogía que una vez me hicieron. Que tienes una pared, pero no sabes el tamaño y la tienes que pintar, pero no sabes cómo la vas a pintar, si con rodillo, brocha o con un pincel, ¿no? Entonces te dicen, vas a pintar una pared. Tú no sabes absolutamente nada de esa pared ni qué es lo que vas a utilizar. Que saber es cuánto mide la pared. Segundo, ya que tienes cuánto mide la pared, qué es lo que qué es con lo que cuentas para pintarlo. Poca pintura, mucha pintura, una brocha, un rodillo, una pistola, y ya en base a eso tú vas a dimensionar qué tan grande es. Si vas a hacer una pared de 1 metro por 1 metro y lo vas a hacer con un rodillo, va a ser relativamente rápido. Pero si vas a hacer una pared de 10 por 10 y te lo vas a echar con una brocha... Sí, no, te podría decir que un proyecto de arquitectura empresarial lleva tanto tiempo porque la verdad es que depende de la madurez de la organización. Digo, aquí le estoy hablando de una organización que tenía identificados esos elementos que era importante llevar su control y administración. Una organización que no tenga centro de mejora en procesos. Una organización que no lleve una administración de servicios. Y las hay, ¿eh? O sea, yo me he topado con organizaciones. Oye, ¿cómo haces todo tu modelado BPMN? No, pues es que lo hacemos en PowerPoint. Y me ha tocado proyectos que he llegado, no, pues yo tengo identificados 10 procesos que quiero automatizar y aquí están y me los entregan en PowerPoint. Y a veces no sirve. Sí, ¿no? Yo bueno, les voy a responder, a lo mejor yo soy un poco más purista y basado en ciertos frameworks. Al final, chicos, como decía Raúl, hay que recordar esa premisa que dice divide y vencerás, ¿no? Los frameworks marcan que cuando tenemos desarrollo de arquitectura empresarial, lo podemos dividir en 3 elementos fundamentales. Uno, los proyectos que van a ser estratégicos. Después, los proyectos que cubren cierto segmento de la empresa. Y después, las capacidades de arquitectura, ¿no? O los capabilities. Entonces, imagínense en el primer nivel, un proyecto estratégico pudiera abarcar toda la organización. Es decir, si estamos hablando de un banco, pues todas las áreas del banco. Por lo tanto, quizás el time box o la duración de ese proyecto pues va a ser regularmente a largo plazo o muy grande, ¿no? Si nosotros dentro de, no sé, el banco nos enfocamos a un solo segmento, por ejemplo, la banca de empresas, ¿no? Entonces estamos dividiendo el problema y a lo mejor el lapso de tiempo va a ser mucho menor. Y ahora si nos vamos al otro nivel que es el capability, a lo mejor decimos, bueno, nosotros sabemos que hay que pues, tener identificados los distintos elementos de segmento, de proyectos estratégicos, de segmentos, o a una capacidad que queremos desarrollar, y a lo mejor la capacidad es, oye, yo quiero implementar ahora pues blockchain en la organización, ¿no? Bueno, pues solamente es un habilitador, y tal vez entonces la duración de tiempo va a ser mucho menor que la de un proyecto estratégico o la de uno de segmento. Digamos, esas son algunas de las mejores prácticas y lo que recomienda ahí un framework de arquitectura empresarial. Y el otro punto que les iba a comentar, desafortunadamente, digamos, en la industria, cuando se habla de arquitectura empresarial y a veces por la complejidad que involucran muchos elementos de este tipo de enfoque, pues las organizaciones no están tan dispuestas a llevar este tipo de trabajo, ¿no? A la larga, después ellos se darán cuenta que era muy necesario, ¿no? Como comentan los compañeros, ¿no? Hay empresas donde a lo mejor los documentos o los procesos se están documentando o ni siquiera se documentan o los tienen dispares, pero desde el punto de vista de negocio, como ellos siguen obteniendo ganancias y siguen operando, pues no lo ven mal, ¿sí me explico?
nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para potencializar y para detectar ese tipo de brechas y para saber qué batallas ganar y cuáles a lo mejor no vale la pena pelearlas, ¿sí me explico? Pero bueno, para responder a tu pregunta, Andrés, varía, podemos tener proyectos de arquitectura empresarial en un lapso de 6 meses, pero también dependiendo del alcance y del alcance. Exacto. Lo que comenta Alan es bien cierto, ¿eh? Hay que enfocarse, ahí me faltó comentarlo, pero es correcto. Cuando estás en proyectos de arquitectura empresarial tienes que buscar qué puedes tener en 3 meses, en 5 meses, en 1 mes, porque si no ven avances, la gente se puede decepcionar, ¿no? Entonces es parte de esa práctica que sí, en cuestión de X tiempo sí hay que hacer entregables y que la gente vea avances. A veces algo que es muy práctico es, ¿sabes qué? Construir el portal de arquitectura. Para que vean cómo, por ejemplo, buscar qué elementos no dependes de para poderlos definir o construir. Y trabajando a lo mejor con un solo grupo puedas sacar un trabajo rápido y que vayan viendo sobre todo la dirección y los stakeholders, los entregables en cortos periodos de tiempo. Pero al final, pues sí, o sea, va a depender mucho del humanware que participa, del éxito del proyecto, ¿no? Y sí, después la complejidad, chicos, pues se va agregando cuando las organizaciones tienen presencia global, ¿no? Porque estás trabajando igual en distintas geografías y en diferentes, pues a lo mejor segmentos ahí de la organización, ¿no? Y ahí es cuando se pone también muy interesante, porque tal vez una compañía que tiene un enfoque global dicta ciertas políticas a nivel, pues, no sé, los cuarteles generales de la organización, y después esas se deben de bajar a las demás regiones o geografías, ¿no? Y entonces estar buscando esa o estandarización, pues a veces es complicado, ¿no? Quizás cuando son organizaciones locales, de por sí es complicado, imagínense si ahora eso se hace a nivel global. Pero bueno. Sí, mira, entiendo esa parte. El tema aquí es, obviamente, o sea, si hablamos de organizaciones globales, pues cuando las empiezas a tropicalizar, pues la gente o las direcciones empiezan a buscar el modo de llegar al resultado o a los indicadores solicitados, ¿no? El tema es aquí cómo es el approach para que la arquitectura, estos mecanismos de arquitectura empresarial permeen, ¿no? O sea, permeen hacia las direcciones. O sea, cómo es el acercamiento, vaya, para vender esa idea, ¿no? Porque finalmente es el vender la idea para que te dejen bajar hacia los siguientes áreas o procesos que están involucrados. Pues mira, una de las estrategias comúnmente que sigue un arquitecto empresarial primero es que sus principales interlocutores son los niveles ejecutivos, son los que se conocen como niveles C. Entonces, por ahí vas a tener el CIO de la compañía que tendrá ciertas preocupaciones, el CTO o el CTO y luego el director general. Entonces esos serían los primeros niveles en los que el arquitecto empresarial debe empezar a sondear y de ver también y de identificar cuáles son esas oportunidades para la cual desarrollar un trabajo de arquitectura empresarial, ¿no? Y como decía Rodolfo, tal vez uno de los primeros elementos que se podrían estar generando, pues es ese repositorio y ese portal de arquitectura, porque recuerden que, bueno, no lo habíamos comentado, pero la arquitectura empresarial también se encarga del gobierno de las arquitecturas que se estén generando en alguna organización, ¿no? Puede ser que ellos ya estén generando arquitecturas de solución, que tengan un proceso de gobierno, y bueno, la arquitectura empresarial puede empezar a ayudar a mejorar esos procesos y definiciones que se estén haciendo, ¿no? No necesariamente se va a empezar desde cero, y dependiendo del nivel de madurez, como decía Rodolfo, de la organización, serán algunos elementos que se puedan estar desarrollando, ¿no? Tal vez algunos no necesitan el generar una visión to be, porque ya la tienen, saben claro cuál es el objetivo de la empresa, cómo se ven en 5, en 10, en 20 años, y entonces han trazado ciertos roadmaps de evolución. Hay empresas donde eso no está del todo claro y hay que empezar a generarlos. Varía, es muy distinto, chicos. Pero bueno, una de las principales recomendaciones que yo les puedo hacer es esa interlocución con esos niveles ejecutivos y de toma de decisión, y también hacer un mapeo de esos stakeholders, ¿no? Porque a lo mejor habrá unos que sí tienen
ciertas preocupaciones, pero al final de cuentas no son los decision makers, ¿no? Sí. Entonces, basado en ese mapa de stakeholders o matriz de stakeholders, pues ya tomar las decisiones que se deban de tomar. Sí. A ver, igual y te sirve algo que justamente tuve hoy en una conferencia con el director del área. Haz de cuenta, nosotros hicimos un día, levantamos todas las problemáticas que hemos encontrado, a distintos niveles y cómo nos afectan a nivel de tiempo, a nivel de calidad y a nivel de presupuesto en los proyectos que desarrollamos. Él lo interpretó como que la empresa es un enfermo, el cual tiene muchos padecimientos. Nosotros estamos haciendo un diagnóstico de los diferentes padecimientos que el enfermo tiene, pero no todos los padecimientos los podemos curar nosotros. Hay padecimientos que están dentro de nuestras manos y hay padecimientos que no están dentro de nuestras manos y tenemos que escalarlo. Nos dijo, hagan de cuenta que ustedes son un traumatólogo y ustedes solamente pueden atender esa parte de traumatólogo, pero necesitan a un neurólogo, necesitan a un gastroenterólogo, necesitan a un cardiólogo, necesitan al especialista que se encargue de encontrar al especialista que se encargue de solucionar ese problema. Entonces, aquí yo te diría, primero, trata de tomar un diagnóstico de todas las problemáticas que existen en tu área o en las diferentes áreas de la empresa. Identifica precisamente cómo afectan en estos 3 puntos muy simples, en calidad, en tiempo y en presupuesto. Ya que las tengas así identificadas, ahora ve cuáles de esas, no sé, 10 problemáticas son las que tú o tu área pueden resolver. ¿Cuáles serían las propuestas de solución? Y ve, pueden que sean 7, pero hay otras 3 que son más estratégicas y solamente el director general o el comité directivo puede resolverlas y dices, a ver, estas 3 no las podemos resolver nosotros porque involucran a demasiadas áreas o involucran a la central que está en otro país, qué sé yo, y ya con eso tú tienes ya el diagnóstico de qué es lo que se tiene que hacer y por qué esto de la arquitectura empresarial, cómo puede resolver de los 10 padecimientos, 15, los que sea, qué tanto puede resolver, y qué pueden ustedes resolver de manera táctica, pero qué se tiene que hacer de manera estratégica y quiénes podrían ser los que podrían resolver. Y ya hay esos que ya están identificados que no se pueden resolver por cuenta no porque ustedes no puedan, sino porque ustedes no son los responsables o los especialistas en esa parte. Entonces ya escalas. Y sí, mira, Raúl, lo que comentas, también tuve una experiencia, para mí sería una recomendación, no verlo como un enfermo, porque al final las organizaciones caminan, funcionan, operan. Lo que requieren probablemente es una alineación en base a una estrategia. Sí. Porque en base a eso, si ya canalizas, en este caso a tu cliente, a tu contacto, a tu relación hacia el camino de la arquitectura empresarial, yo considero, créeme que les va a ir mucho mejor. Porque en lugar de verlo así como que es que estoy enfermo de esto, no, a ver, es una capacidad, es una funcionalidad, lo que hace falta es esto. Cambiar un poquito ese lenguaje, yo considero que es importante, porque como que ese cambio del lenguaje da ánimos. Creo yo, ¿no? Este ejemplo me lo dio el director, no lo puse yo, pero él así lo interpretó y bueno, dije, sí, bueno, se puede tomar algo así, ¿no? Ok. Sí, no, trabajando con ellos, igual, es que una vez también me pasó en un proyecto y, no, es que estamos enfermos y mira, y nos duele esto, y así como que, no, a ver, espérame, o sea, hablemos de estrategia, hablemos de capacidades, hablemos de funcionalidades, hablemos de qué proceso quieres trabajar, automatizar, que opere, cómo quieres que opere y encontremos qué es lo que hace falta, ¿no? Pues para poder armar un proyecto, para que de esta forma sí
le das más vida. Yo siento eso, ¿no? Es sentir. Pero bueno, pues al final son estilos, ¿no? Y en estilos pues hay mucho para escribir. Sí, correcto. Yo creo que a manera de resumen, tal vez, chicos, uno de los primeros pasos sería la evaluación de nivel de madurez. ¿Cómo está la organización? Una vez que se tenga esos, o que nosotros hagamos ese ejercicio de niveles de madurez, entonces conformar un grupo que va a estar llevando las definiciones de arquitectura empresarial, ¿no? Donde pues, hay que ser cuidadosos del tamaño de ese grupo. Como lo decía Rodolfo, el buscar el sponsor para establecer ese grupo de trabajo de arquitectura empresarial y luego ya dictar las estrategias y las definiciones que se podrían estar haciendo, teniendo en mente siempre que sean accionables y tangibles para la organización, ¿no? Y nosotros llegamos a lo mejor esos pasos, tal vez la transición hacia la utilización de arquitectura empresarial en alguna organización no puede ser tan dolorosa. No lo puedo afirmar así, pero bueno, siempre va a haber pues, retos, ¿no? Que nosotros tenemos que estar pues, llevando. Y sí, digo, el usar modelos como Archimate, frameworks de arquitectura y algunos otros elementos, pues los ayudará a ustedes como arquitectos a guiar a la organización y cumplir las metas que se ha trazado. Bien. Bueno, Muchas gracias. Pues les agradecemos bueno, primero a Rodolfo por habernos presentado este tema, muy interesante, y a todos por haberse sumado a nuestra plática del día de hoy. Recuerden que son todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Y bueno, pues también siempre preguntamos a la audiencia si hay un tema específico que les gustaría que platicáramos, o inclusive si ustedes quieren ser ponentes sobre algún tópico de arquitectura, pues también tienen el foro abierto. Entonces, pues no sé si tengan algún tópico que quieran que hablemos o que quieran colaborar también como lo hizo Rodolfo en esta ocasión, como ponente o expositor. Sin pena, chicos. Creo que no, ¿verdad? No, creo que no. Bueno, pues cuídense mucho, chicos, y gracias por participar en esta sesión. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.